ocasión quiero hablar de la discriminación. Es un delito y es privativa, tiene pena privativa de la libertad. Entonces, a veces es la gente bastante cruel porque no solamente juzga a la persona por lo que hizo, sino también la condena por no tener dinero, oportunidades, estudios, contactos o alguien que la ayude a levantarse, ¿verdad? Y cuando alguien ya está en el suelo, pues pareciera que algunos consideran necesario muchas veces pisarle los dedos, ¿no? Qué horror. Además, jurídicamente hay algo importante. La discriminación no requiere que alguien diga abiertamente te discrimino. No. Puede existir mediante acciones, omisiones, exclusiones o prácticas que coloquen a una persona en desventaja o sencillamente caras, malos tratos y demás. En México, el fundamento principal es el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución, que prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular, menospreciar derechos y libertades. La Cámara de Diputados también menciona este tema. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación existe. En su artículo primero, fracción tercera, desarrolla el concepto y contempla, entre otros motivos, la condición social, económica, jurídica o de salud, también de educación. Entonces, la apariencia física, la situación familiar, la economía, los estudios, los antecedentes penales y otros motivos, ¿verdad? De alguna manera, no eres tú, no es tu error ni tu pobreza. Cuando la sociedad discrimina a quienes necesitan muchas veces una segunda oportunidad. Em, pues quise dar esta pequeña introducción, pero ahora les voy a dar la bienvenida porque me gusta que estén en este espacio, en todo lo que hacemos, ¿no? Hoy quiero hablar de un tema que muchas veces permanece escondido detrás de los prejuicios, de las apariencias y de esas frases que escuchamos todos los días. Se lo buscó, por algo le pasó, por algo está así, si quisiera saldría adelante, podría, es flojo, floja, es pobre porque no trabaja, ya tuvo una oportunidad y la desperdició. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos toda la historia? ¿Qué pasa cuando juzgamos a una persona únicamente por el error que cometió? ¿Qué pasa cuando alguien perdió su trabajo, su familia, su patrimonio o sus oportunidades y en lugar de encontrar una mano que le ayude a levantarse, se encuentra con el rechazo, con la burla, con la discriminación? Hoy vamos a hablar de eso, de la discriminación como lo pudimos ver hace ratito, pero no solamente de la discriminación que reconocemos fácilmente. Vamos a hablar de esa discriminación silenciosa que aparece cuando una persona es tratada como menos porque es pobre, porque no tiene estudios, porque cometió errores, porque no tuvo las oportunidades que otras personas tuvieron o porque tiene hijos de varias personas, porque no tiene contactos, porque tiene antecedentes, porque viene de una familia con dificultades o simplemente porque no tuvo las mismas oportunidades de otros. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Una persona deja de tener dignidad porque se equivocó? La respuesta debería de ser absolutamente clara. No. ¿Qué es la discriminación? La discriminación ocurre cuando una persona recibe un trato desigual que obstaculiza, restringe, impide, menoscaba o anula sus derechos por alguna característica o condición. En México, el artículo, como lo mencionaba el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, establece que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras causas, por el orden étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular, menoscabar los derechos y las libertades. Es decir, la dignidad de una persona no depende de cuánto dinero lleve, de su apariencia, de su educación, de su historia, ni de sus errores, o cuántos hijos tenga con uno y otro y otro. Eso es algo que a mí ni me importa ni me interesa, ¿no? Y tampoco a ustedes debería de interesarles, ¿no?
La dignidad de una persona no depende de cuánto dinero tengo, la apariencia ni de sus errores, y eso es importantísimo porque una cosa es cuestionar una conducta determinada y otra completamente diferente es considerar que una persona por haber cometido un error, por tener otra religión, por ser, puede ser excluida de la sociedad, eso está mal, o por haber estudiado mucho, ¿no? Cuando son las causas, ¿cuáles son las causas de discriminación? Porque es importante que las platiquemos y que ustedes las sepan, porque la ignorancia de la ley no te exime del cumplimiento y quién sabe si el día de mañana te puedas topar con alguien que ingrese lo que es una denuncia en tu contra por discriminación. Entonces es importante que lo sepas, el conocimiento te da poder. ¿Cuáles son las causas de discriminación? La legislación mexicana contempla múltiples motivos, entre ellos encontramos origen étnico o racial, color de piel, cultura, sexo, género, preferencia sexual, edad, discapacidad, condición social, condición económica, condición de salud, condición jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua o idioma, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, antecedentes penales y cualquier otro motivo que produzca una afectación injustificada a los derechos humanos. La propia Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación reconoce también diferentes formas de discriminación, entre ellas la directa, indirecta, estructural o sistémica o por asociación. Aquí encontramos algo especialmente importante para nuestro tema. La condición económica y social de una persona no puede convertirse en una justificación para negarle su dignidad o sus derechos. Discriminamos a las personas por ser pobres. Qué nacos. Hablemos de algo incómodo. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se confunde el valor de una persona con lo que posee. Preguntamos dónde vive, qué carro tiene, en qué trabaja, cuánto gana, dónde estudió, a quién conoce, y dependiendo de las respuestas decidimos cuánto respeto merece. ¿Pueden creerlo? Eso también puede generar discriminación. Una persona que no tiene dinero puede ser excluida de determinados círculos, puede ser considerada menos, puede ser objeto de burlas. El desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento y creo que esto es importante para prevenir que le pase algo a usted por discriminar a una persona. Pueden ser rechazadas para determinadas oportunidades, incluso puede llegar a ser culpa de su propia pobreza, pero no todas las personas comienzan desde el mismo lugar. Hay quienes nacen en familias con recursos, educación, estabilidad y redes de apoyo mínimas o nulas. Hay quienes sí las tienen, hay quienes nacen en familias donde desde pequeños tuvieron que luchar para comer, estudiar o simplemente sobrevivir. No podemos exigir que dos personas recorran exactamente la misma distancia cuando una comenzó 10 kilómetros atrás. ¿Y qué pasa con las personas que se equivocaron? Ese es otro punto fundamental. Todos los seres humanos cometemos errores. Usted no se ha equivocado nunca, ¿no? Algunos errores tienen consecuencias pequeñas, otros pueden cambiar completamente una vida. Una persona puede haber tomado malas decisiones, puede haber tenido problemas económicos, puede haber confiado en alguien equivocado o equivocada, abandonar sus estudios, tenido una relación destructiva, haber perdido su trabajo, puede haber cometido un delito o haber cumplido una condena, puede haberse equivocado en prácticamente cualquier aspecto de su vida. Pero debemos de preguntarnos, ¿el error debe de convertirse en una sentencia de por vida? La justicia tiene mecanismos para determinar responsabilidades cuando alguien comete una conducta ilícita, pero en la sociedad no debería de convertirse en un tribunal permanente, porque cuando alguien ya cumplió una condena y nosotros seguimos negándole toda posibilidad de reintegrarse, estamos construyendo un círculo muy peligroso. La persona necesita una oportunidad para construir su vida y si cada puerta permanece cerrada, puede que nos preguntemos por qué existe la exclusión, la desesperanza y la reincidencia. La discriminación contra quien no tiene apoyo. La discriminación contra quien no tiene apoyo, decíamos que hay personas que no tienen una mamá, un papá
que les consiga trabajo, que los apoye. No tienen una familia que pueda prestarles dinero, no tienen contactos, no tienen alguien que les cuide a sus hijos, no tienen alguien que las acompañe a realizar un trámite, no tienen dinero para pagar una asesoría, no tienen quien les diga yo te ayudo a empezar otra vez. Y entonces la vida se vuelve muchísimo más difícil. Por eso es que yo ayudo a las mujeres cuando se requiere. Pero también cobro mi trabajo, claro está. Pero desde afuera solamente vemos el resultado, vemos a la persona que no consiguió trabajo, vemos a quien está endeudado o endeudada, vemos a quien vive en una casa humilde, vemos a quien está solo o sola, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué no hace algo? Sin preguntarnos qué ha tenido que enfrentar para llegar hasta aquí. La discriminación también puede ser silenciosa. No siempre alguien tiene que insultarnos para discriminarnos. Puede suceder cuando no nos dan la oportunidad laboral para nuestra edad. Puede ser cuando hablan mal de nosotros a nuestras espaldas diciendo mentiras y quitándonos trabajos o oportunidades. Nos rechazan por nuestra apariencia, nos excluyen por nuestras decisiones, por nuestra forma de vivir, por nuestra situación económica. No quieren rentar una vivienda muchas veces, nos tratan diferentes por nuestra condición social, nos niegan oportunidades por nuestros antecedentes, nos hacen sentir inferiores por no tener estudios muchas veces, o simplemente nos hacen creer que no merecemos estar en determinados lugares. La discriminación también puede ser indirecta. La legislación mexicana conoce que una regla aparentemente neutral puede producir una desventaja particular para determinado grupo. Por eso es importante mirar no solamente lo que se dice, sino también los efectos que determinas estas prácticas producen en las personas. No es la misma, no es lo mismo responsabilidad que discriminación, es algo muy distinto y quiero también tocar este punto. Aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. Decir que una persona debe de asumir las consecuencias de sus decisiones no significa que debamos de discriminarla o discriminarlo. Una persona puede ser responsable de sus actos y al mismo tiempo conservar sus derechos humanos y su dignidad. Podemos decir lo que hiciste estuvo mal sin decirlo. Por eso, por ejemplo, podemos disfrazarlo diciendo por eso ya no vales nada. Podemos exigir responsabilidad sin destruir a la persona, podemos poner límites sin humillar, podemos administrar justicia sin convertir el castigo social en una cadena eterna o en una condena eterna. ¿Por qué discriminamos? Esto es importantísimo, ¿no? La parte psicológica también me encanta. Entonces hay muchas causas, los prejuicios, la ignorancia, sobre todo la ignorancia, el miedo a lo diferente, la necesidad de sentirnos superiores, los estereotipos, la educación que recibimos, la presión social, la falta de empatía y también una idea profundamente equivocada, creer que quien tiene una vida difícil necesariamente es responsable de tenerla. A veces preferimos pensar que una persona pobre no se esforzó, porque aceptar que existen desigualdades, falta de oportunidades, circunstancias fuera de nuestro control resulta mucho más incómodo. Es más fácil juzgar que comprender, es más fácil señalar que ayudar. Y tristemente a los seres humanos se nos da bastante bien hacer ambas cosas, desde la comodidad de nuestra propia silla. ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar por algo muy sencillo, dejar de juzgar la historia completa de una persona conociendo solamente un capítulo, porque no sabes toda su vida. Es difícil saber la vida o cómo es una persona realmente, ¿no? Por verla de lejos, un año, 2 años, no es suficiente para conocer a alguien. Entonces, dejar de jugar la historia completa de una persona conociendo solamente un pequeño capítulo de toda su vida, ¿no? Antes de decir es un fracasado o una fracasada, preguntarnos qué ha vivido. Antes de decir es pobre porque quiere, preguntándonos qué oportunidades tuvo. Antes de decir se equivocó, se lo merece. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Te crees Dios? Preguntándonos si realmente creemos que nadie merece una segunda oportunidad antes de decir yo sí pude, entonces cualquiera puede. Recordemos que nuestras circunstancias no son idénticas a los demás.
¿no? Quiero terminar este episodio con algo que considero fundamental. Una persona no es su peor error. Una persona no es su cuenta bancaria, no es su ropa, no es su casa, no es su nivel educativo, no es su pasado, no es el número de oportunidades que tuvo, y tampoco es aquello que otras personas decidieron decidir sobre esa persona. Todos podemos caer, todos podemos equivocarnos, ¿verdad? Y todos podemos perder. Pero una sociedad verdaderamente humana no debería de preguntarse únicamente ¿qué hizo esa persona para estar así? ¿Verdad? También debería preguntarse ¿qué podemos hacer para que tenga una oportunidad de levantarse? A eso estoy acostumbrada. Por eso es que yo ayudo a todas las personas sin necesidad de saber su vida, con quién estuvo, con quién se casó o qué hizo su pasado. Eso no importa. En ese momento probablemente no queremos que nos recuerden únicamente por nuestro peor error, ¿verdad? Queremos alguien que recuerde que seguimos siendo seres humanos con dignidad, derecho, con capacidad de cambiar y con derechos de comenzar nuevamente. No discriminemos a las personas por la página en la que los encontramos porque nadie sabe cuántas páginas tuvo que atravesar para llegar hasta ahí. Y quizá nuestra palabra, nuestra oportunidad o simplemente nuestro trato digno, porque todos merecemos un trato digno, sea una de las razones por las que esa persona decida escribir una historia diferente. Es importante mencionar que está regulado la discriminación en lo que es el artículo. Es importante mencionarle que hay un código penal federal, y está tipificado en el artículo 149 ter, ¿verdad? Que es el delito de discriminación a nivel federal. Contempla conductas que por motivos como origen étnico, racial, nacional, raza, color, piel, género, sexo, orientación sexual, edad, condición social o económica, salud, embarazo, opiniones de otros, que atenten contra la dignidad humana o que anulen, menoscaben derechos, libertades. La pena prevista incluye de 1 a 3 años de prisión, trabajo a favor de la comunidad o multa. En la Ciudad de México, el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal también tipifica la discriminación y contempla, entre otras conductas, provocar, incitar al odio o a la violencia contra una persona, negar servicios, hablar mal de esta, dejar o excluir a una persona o grupos o restringir derechos laborales cuando existe el componente discriminativo previsto por el artículo. En resumen, si estás hablando del delito de discriminación federal, el artículo que buscas es el 149 ter, el Código Penal Federal y el de la Ciudad de México. Entonces, es bien importante conocer, saber. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento. Porque si al día de mañana alguien llega a denunciarte por haberlo discriminado o haberla discriminado, puedes ir a prisión. Mi interés es hacerlo preventivo, enseñarte, orientarte, para que tú el día de mañana sigas viviendo en paz. No sé si estés en algún momento dado preparado para hablar de este tema o preparada. Aquí conviene explicar por qué ocurre la discriminación, ¿verdad? Y no justificarla, porque una cosa es analizar el prejuicio y otra bastante distinta es darle micrófono al prejuicio. Entonces, ¿por qué algunas personas discriminan a una persona que es lesbiana o gay? Quiero hablar de este tema el día de hoy, es interesantísimo. La discriminación hacia las personas lesbianas y gays suele originarse en prejuicios de estereotipos y creencias aprendidas. Desde edades tempranas, algunas personas reciben mensajes familiares, sociales, religiosos o culturales que presentan la heterosexualidad como la única forma correcta de vivir o relacionarse o tener estas relaciones afectivas. Cuando alguien se aparta de esa norma aprendida, puede aparecer rechazo, miedo, inclusión, hostilidad.
También influye desinformación, que es lo que vengo a hacer, ¿verdad? Decía ya Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y si no estoy de acuerdo, respeto. Bye. ¿No? Sencillo como eso. Creer que la orientación sexual es una enfermedad, una elección voluntaria o algo que debe de modificarse, me da risa porque no puedo creer que gente eh, piense que es una enfermedad o que es algo anormal, porque eso me habla de, de su entorno social, de su cultura, de su educación. Hay estereotipos y atribuir determinadas características o comportamientos a todas las personas homosexuales. La homofobia y perjuicio, rechazo basado simplemente en que una persona es lesbiana, gay o bisexual. La presión social, algunas personas discriminan para ajustarse a lo que consideran aceptable dentro de su grupo. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo aceptable? Un psicópata se comporta de manera normal. Entonces, ¿qué es lo normal? Con las propias experiencias pueden generar rechazo cuando no existe educación o convivencia con la diversidad. Creencias personales o culturales, determinadas interpretaciones que pueden llevar a algunas personas a considerar negativamente la homosexualidad cuando hoy en día es lo más natural. Necesidad de imponer normas sociales, algunas personas sienten que tienen derecho a decidir cómo deben vivir los demás. Una curiosa afición humana a administrar vidas ajenas cuando nadie se los pidió. Lo importante es que ninguna de estas causas convierte la discriminación en algo legítimo. La discriminación es ilegal y por eso tendrías que dejar de hacerlo, porque puedes ir a la cárcel si discriminas, como ya lo platicamos en lo anterior que platicamos, o a un gay, a una lesbiana, o a un heterosexual, a un transexual, pansexual. Les recomiendo mucho que vayan al museo, se llama Museo de la Tolerancia, que está ahí en Bellas Artes, está al ladito del tribunal. Vayan, se los recomiendo mucho. Entonces, aquí lo importante es que ninguna de estas causas convierte la discriminación en algo legítimo. Una persona puede tener sus propias creencias, pero eso no le da derecho a humillar, excluir, negar derechos, amenazar o ejercer violencia contra otra persona por su orientación sexual. Es un delito discriminar y yo tan solo porque es un delito, respeto. Respeto. Una idea central, la orientación sexual de una persona no disminuye su dignidad ni sus derechos. El problema no está en que una persona sea lesbiana o gay o bisexual o pansexual o lo que sea, sino en los prejuicios de la otra persona que construye alrededor de esa condición. Y jurídicamente, cuando este prejuicio se traduce en determinadas conductas, puede adquirir relevancia legal. Relevancia legal. Respeta a las personas con diversidad, porque si no vas a ir a prisión. En México, precisamente por eso existe el artículo 149 ter del Código Penal Federal y de la Ciudad de México, que contempla la discriminación motivada, entre otras circunstancias, por la preferencia sexual. Debo de mencionarte que hay una ley que habla sobre esto. Hay una ley sobre la discriminación. Y poniéndome en el apartado como docente, quiero entender por qué discriminamos lo que no entendemos. Y desde ahí voy a partir, desde la parte docente, ¿verdad? Porque como persona tengo otra opinión al respecto. Pero quiero hablar de este tema que todavía incomoda a muchas personas. ¿Por qué discriminamos a los gays y a las lesbianas? Bueno, si discriminamos a las personas que no tienen esta capacidad económica, pues es muy fácil también discriminar a los gays y a las lesbianas, ¿no? Y a toda la comunidad LGTB y con más. Entonces, hoy quiero empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es exactamente lo que nos molesta de ellos o de ellas o de ellas? ¿No? Que una persona ame a alguien de su mismo sexo. El love is love. El amor es el amor, ¿no? Creo yo. Que viva su vida de una manera diferente a la nuestra, ¿eso molesta? O que nos enseñaron desde pequeños que eso estaba mal. Quiero decirte que un psicópata nunca te va a dar problemas, nunca te va a gritar. Los psicópatas son encantadores. Entonces,
De alguna manera, quiero que hagas este análisis, que es lo normal. Un psicópata integrado que al final de cuentas te destruya la estabilidad emocional. O a las personas que les gustan la gente del mismo sexo. Tú dime que es normal. Porque aquí hay algo que deberíamos preguntarnos con mucha honestidad. ¿Cuántas de nuestras ideas realmente son nuestras y cuántas simplemente las heredamos? Nos enseñaron que debíamos de hacer, si nacemos mujeres, mujeres, si nacen hombres, hombres, ¿no? Y que debería de hacer una mujer y qué es lo que debería de hacer un hombre, que el rosita es para mujeres y que el azul es para hombres, o cómo debería de ser una familia y hasta quién estaba bien amar. Entonces, cuando alguien se sale de ese molde, inmediatamente aparece el juicio. Eso no es normal, eso está mal, eso es una enfermedad, eso es una elección. Entonces, ¿por qué existe el rechazo? ¿Dónde viene realmente todo eso? Muchas veces la discriminación nace del miedo, de la ignorancia, de los prejuicios, de los estereotipos. Cuando una persona crece escuchando que ser homosexual es algo negativo, probablemente construirá una imagen negativa de la homosexualidad. Cuando eso es irrisorio, eso es anacrónico. Aunque nunca haya cuestionado de dónde salió esa idea, aquí está lo interesante. No necesariamente odiamos lo que conocemos, muchas veces rechazamos lo que nunca nos enseñaron a comprender. Por eso te lo vengo a enseñar yo ahora. Y gratis. No necesariamente odiamos a lo que no conocemos, muchas veces rechazamos lo que nunca nos enseñaron a comprender. Una persona puede pensar que algo es extraño simplemente porque nunca tuvo contacto con ello, pero que algo sea diferente para nosotros no significa que esté mal. Ser gay y lesbiana es algo natural. Te lo digo yo, es algo natural. Estás dentro de la ley si los aceptas. Si no los aceptas, puedes ir a prisión. La homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno mental. Las principales organizaciones médicas de la salud reconocen que la orientación sexual forma parte de la diversidad humana. La homosexualidad tampoco es exclusiva de los seres humanos. Se han observado comportamientos sexuales afectivos entre individuos del mismo sexo en numerosas especies animales. Y los filósofos, bueno, si usted estudia la parte de la filosofía se va a dar cuenta. Entonces quizá deberíamos de dejar de preguntarnos por qué alguien decidió ser gay o lesbiana y empezar a preguntarnos por qué creemos que necesitamos una explicación para que otra persona ame de la manera que yo quiero que ame. ¿Por qué creemos que necesitamos una explicación para que otra persona ame de una manera diferente? ¿Por qué cuando un hombre ama a una mujer normalmente nadie se sienta a preguntarle, pero ¿por qué te gustan las mujeres? Cuando una mujer se enamora de un hombre, nadie organiza una investigación científica, pero cuando los hombres se aman, de repente aparecen expertos en sexualidad, moral, religión, psicología y hasta vecinos que jamás terminaron de pagar la tanda, ¿no? Puede ser. La familia y el miedo. Hablamos de la parte de la familia y el miedo. La discriminación también se da por la edad. Hago paréntesis. Todas esas empresas que dicen eh, se contrata de 18 a 30 y tantos años, yo puedo emprender una demanda porque me está discriminando por la edad. Ajá, porque tengo 36 y está diciendo que 35. Entonces, por eso se da la parte del compliance. Porque el compliance lo que hace es ayudar a que las empresas entiendan el nuevo sistema laboral, qué es delito, qué no es delito. Y si tú discriminas a una persona por su edad, vas a prisión si te demandan, ¿verdad? Entonces es un breviario cultural que también es importante que lo sepas para que en algún momento dado ajustes, ¿verdad? Luego entonces, bueno, continuamos con la parte de lo que es la familia y el miedo. Una de las formas más dolorosas de discriminación ocurre dentro de la propia familia muchas veces. Padres que rechazan a sus hijos, madres que sienten vergüenza, familias que dicen, ¿qué van a pensar de nosotros? Qué horror más grave. Aquí lo más importante, lo que dice la psicología es tú qué piensas de ti mismo o de ti misma. Y ahí aparece una pregunta todavía más fuerte. ¿Qué debería de sentir vergüenza? ¿Una persona por amar? ¿O una sociedad que hace que alguien tenga miedo de decir quién es? Porque una cosa realmente es tener una opinión personal
Y otra completamente distinta es humillar, excluir, violentar o negar derechos. No tenemos que entenderlo todo para respetarlo. Y aquí quiero hacer una distinción importante. No necesitas comprender completamente la experiencia de una persona homosexual para respetarla. No necesitas vivir su vida, no necesitas sentir lo que él o ella siente, no necesitas estar de acuerdo con cada aspecto de su vida, solamente necesitas reconocer que es una persona con dignidad, derechos, sentimientos, con una vida que no te pertenece, es su vida de él o de ella, y tú no vas a dar cuentas de nadie más que de ti, y a lo mejor de tus hijos, tal vez, ¿no? O tus hijas, no lo sé, que tengas con una vida que no te pertenece y eso debería de ser suficiente. Chicos, chicas, les vengo a informar porque me interesa que estén capacitados, estudiados, letrados, leídos. Si no pudimos hacerlo, aquí yo les ayudo a que entiendan las leyes, a que prevengan situaciones y que sepan que la discriminación es una pena privativa de la libertad, tiene una pena privativa de la libertad que es de 1 a 3 años de prisión si yo discrimino a alguien. Entonces, vuelvo a preguntar, o vuelvo a la pregunta inicial, mejor dicho. ¿Por qué discriminamos a los gays, a las lesbianas, a los transexuales? ¿No? ¿Por qué muchas veces aprendimos a temer aquello que no conocemos? Porque heredamos prejuicios, porque confundimos nuestras creencias personales con verdades universales, porque todavía existen sociedades donde ser diferente tiene un precio, pero quizá ya sea momento de cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos ¿por qué eres diferente? Podríamos preguntarnos ¿por qué me molesta que seas diferente a mí? Porque probablemente la respuesta nos diga mucho más sobre nosotros mismos que sobre la persona que estamos juzgando. Y quizá ese sea el verdadero problema de la discriminación, que no existan personas diferentes, sino que todavía haya personas convencidas de que la diferencia necesita permiso para existir, cuando no lo necesita. Esto no se trata de pensar todos igual, se trata de entender que podemos pensar diferente y aún así respetar la dignidad de la otra persona, porque nadie debería de tener que pedir perdón por ser quien es o por amar a quien ama. Pero recuerda que tu opinión es la más importante. Me da mucho gusto que me escuches y me da mucho gusto poder sumar a tu vida, informándote que la discriminación es un delito y que debes de dejar de hacerla porque en cualquier momento alguien puede denunciarte por hacerlo. Siempre se vive mejor respetando al que vive diferente a nosotros, porque no es mi tema, no es mi vida y yo respeto lo que él haga siempre y cuando no me perjudique a mí. Cuando ya me perjudica en la parte de los derechos legales, entonces sí, puedo emprender una acción legal, ¿verdad? Yo soy Paola Rosas y me gusta mucho el derecho, me gustan mucho las ventas y me gusta mucho platicar con ustedes. Espero que les guste mucho el contenido que hacemos y que me compartan su opinión. Que tengan muy bonita tarde. Excelente día.